hago acuerdo con un bloque europeo compuesto por cuatro países. Si Claro. bien en números y en población quizás son menores al Mercosur, pero en poder adquisitivo y por sobre todo en PIB son bastante grandes. Y por sobre todo una puerta de entrada también a lo que va a ser posteriormente el acuerdo Mercosur-Unión Europea que actualmente está en fase de definición y en fase de ajustes de algunos requerimientos que hace la Unión Europea para ajustar todo Claro. ese tratado. Eh, Carlos, buenas noches. Te consulto, ¿ya hay detalles? ¿Se conocen algunos puntos específicos de este acuerdo? ¿Cuál va a ser el intercambio que vamos a tener? Por sobre todo va a ser un tratado de libre comercio entre los estados, ¿verdad? Donde hay en una primera etapa 50 ítems que van a ajustarse los aranceles para que puedan ser competitivos en ambos extremos, ¿verdad? Tanto Mercosur como EFTA. Y luego eso se va a ir ajustando a otros artículos que van a ser parte del mismo. Hay que entender que muchas veces entrar al mercado europeo no es solo entrar a través de la ventaja del precio, de la ventaja de la calidad, sino que ellos tienen una serie de requerimientos medioambientales y estándares que hay que ver reflejados en nuestros productos. Entonces se va a hacer un trabajo posterior, tanto Cancillería, Industria y Comercio, y todos los ministerios que hacen a la producción para ajustar los parámetros en los protocolos de tecnología y normalización de los productos para que realmente el tratado esté bien afinado y eso pueda ser, como lo dije, una puerta de entrada a toda la Unión Europea. Claro, esta apertura de comercio lo estamos viendo desde los puntos por ahí más beneficiosos, ¿no? El acuerdo. ¿Existen algunos puntos negativos que podrían ser contraproducentes para nuestros países del Mercosur, por ejemplo? Yo creo que no, como somos países que realmente estamos exportando hoy ya no solo materia prima, sino ya la industrializamos. Ejemplo, la yerba mate, Ujú. que la exportamos hoy no solo a los países del Mercosur, sino se exporta a Estados Unidos, se exporta al mercado árabe, se exporta a países de Asia. Yo creo que nosotros tenemos una ventaja comparativa bastante interesante con el tema de los precios, los aranceles, por sobre todo en Paraguay, ¿verdad? La Argentina va a ajustar hoy los ítems porque hay, desde el gobierno del presidente Milei, hay esa lógica comercial de bajar los aranceles, de bajar los impuestos para que realmente sean competitivos también los productos. Y bueno, entonces yo creo que esta es una oportunidad muy linda para que nosotros vayamos viendo también cómo se desenvuelve el mundo, cómo podemos ingresar a otros mercados, porque como lo dije, esta es la puerta de entrada. Luego tenemos que ir ganando más mercados en Asia, tenemos que ir ganando más mercados en Norteamérica. Entonces, toda apertura de mercados para nosotros siempre es importante, especialmente para los países que por las asimetrías somos un poco más pequeños. Claro, mencionaste con Norteamérica, ¿no es cierto? Negociaciones con Estados Unidos, por ejemplo, ya hay conversaciones, se está viendo al respecto de acá a futuro que pueda haber algún tipo de tratado. El gobierno del presidente Milei está realizando de manera bilateral negociaciones para un tratado libre de comercio con los Estados Unidos, pero no obstante eso, posteriormente deberá ser homologado por el Mercosur porque trabajamos en bloque. De hecho, se habló en un comienzo de que la Argentina se retiraría del Mercosur para poder avanzar en ese tratado. Pues yo creo que debe ser una causa común de todos los países, Claro. para que eh, podamos ser competitivos todos como bloque y podamos ingresar a los mercados más interesantes. Claro. Celebramos obviamente este acuerdo y que vengan muchos más, Carlos, pero me queda la duda y la consulta. ¿No hay mucho para mejorar todavía en el Mercosur entre los países que Totalmente, integramos en cuanto a lo totalmente, comercial, digo, ¿no? totalmente. Totalmente, hay que entender que somos un tipo de unión aduanera todavía muy imperfecta, un tipo de unión aduanera que debe avanzar mucho, eh, no solo hacia la unión aduanera justamente, sino a la integración total. Tenemos nomás del otro lado del proceso la Unión Europea mucho más avanzado, que un proceso de integración que ya llegó a un punto
a un punto máximo donde inclusive no existen las fronteras para los ciudadanos y en cambio nosotros Claro. todavía nos seguimos poniendo muchas trabas, ¿verdad? Para cruzar de un lado al otro del río nomás. Lo Carlos, vivimos acá en todavía estamos esperando 6 horas para regresar de Encarnación o para cruzar a Encarnación. Imagínate. Totalmente, totalmente, totalmente. Y uno ingresa hoy al espacio Schengen, el espacio de la Unión Europea, y puede circular de un país al otro sin tener que presentar documentos, sin tener que pagar tributos. Entonces, obviamente nos falta mucho como Mercosur, nos falta que respetemos muchos de los acuerdos que se firman, muchos de esos acuerdos quedan en papeles nada más, o en Claro. intenciones, buenas intenciones, pero tenemos un problema más de fondo que se da y hace a nuestra política criolla, que las cuestiones, que este tipo de cuestiones las hacemos cuestiones de gobierno y no cuestiones de Estado. Es decir, asume un gobierno, entra con toda una impronta a favor del mercado común, entra otro, quiere salir del Mercosur. Entonces, no llevamos esto como una cuestión de Estado. Esto debe ir más allá de quién sea el presidente Tal cual. durante 4 o 5 años, sino que tiene que ser algo, una política de Estado a 30 años, a 40 años, integrarnos, aprovechar las ventajas que tenemos, producimos de todo, por sobre todo la Argentina que tiene todos los climas, produce todo, tenemos conexión a los dos océanos, tenemos salidas, tenemos puertos, tenemos rutas, tenemos trenes, y no podemos juntarnos, y somos pocos. En Tal Europa, cual. en el mismo Sí. espacio en el que estamos nosotros, se juntan 30 o 40 países. Claro. Sobre todo porque quien asume también la presidencia, por ejemplo, de un país, tiene también sus propias ambiciones, ¿no? Como bueno, eje, ¿no? Del país en este caso. Totalmente, pero es eso que digo nada más, que Tiene que ser una debemos prioridad de asumir. Estado, no de un candidato. Pase el que pase, es un Estado el que debe impulsar este tipo de beneficios. En relaciones internacionales decimos, yo soy docente de relaciones internacionales, debe ser política de Estado y no política de gobierno. Claro. Eh, en los Estados Unidos no importa quién es el presidente, la política es siempre la misma. Inclusive en Brasil, Itamaraty, sea quien sea el presidente, siempre tiene la misma política de Estado. Nos falta un poco mejorar hacia el cono sur, hacia donde estamos nosotros, pero yo creo que con este tipo de acuerdos vamos a ir avanzando, vamos a ir puliendo, va a avanzar no solo nuestra diplomacia, sino nuestra economía hacia esos niveles que hagan que sea sostenible. Hoy Paraguay tiene un gran proceso económico gracias a que se dio cuenta que la economía debe estar desprovista de los vicios de la política criolla y que debe ser una política de Estado. Y hoy, aunque haya cambiado el signo político en algún momento, inclusive un presidente no terminó su gobierno, la economía siguió creciendo durante 20 años de manera sostenida. De ser el país con menor crecimiento de la región, pasamos a ser un país que todos los años crece. Entonces, cuando hacemos un poco bien las cosas se notan y cuando no las hacemos se notan también. Vado, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes y a las órdenes. Que tengas buenas noches. Bueno, ahí lo Igualmente. escuchábamos a Carlos Vado, analista político, refiriéndose al Mercosur, ¿no es cierto? Y al anuncio del nuevo acuerdo de libre comercio